Bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos lo que sea, dependiendo de la hora a la cual están viendo esta clase. Bienvenidos, de verdad, bienvenidos. Mi nombre es Genaro Rocha, soy su maestro de teoría de la reencarnación y les agradezco muchísimo el que estén tomando esta clase. En serio, de verdad, estoy muy agradecido con todos ustedes y espero que esta clase número 2, en donde vamos a conocer los diferentes conceptos que existen acerca de lo que es la reencarnación. Espero que esta clase número 2 sea de su total satisfacción y pues vamos adelante. Estamos escuchando una pequeña musiquita que sirvió de introducción para una pequeña meditación que les voy a pedir que hagamos. Es una pequeña oración de metafísica. Yo acostumbro iniciar todas las clases, creo que la clase pasada no lo hice, pero acostumbro iniciar todas las clases precisamente con una oración de metafísica para podernos iluminar dentro de lo que es el conocimiento. Y pues les quiero pedir de favor, voy a volver a enfocar la imagen, voy a hacer la oración nada más y en un momento continuamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la magna presencia de mi bien amado yo soy. Pienso, digo, declaro y decreto que yo soy el corazón de Dios y ahora produzco ideas y cometidos que jamás han sido producidos anteriormente. Yo soy la luz que ilumina mi camino hacia una familia de gran luz. Yo soy la presencia de Dios en acción. Yo soy el alimento perfectamente controlado de mi cuerpo. Yo soy la perfecta visión mirando a través de estos ojos. Yo soy la perfecta actividad inteligente en este cuerpo. Yo soy la perfecta audición oyendo a través de estos oídos. Yo soy la inteligencia que recuerda y el ojo avisor que encuentra todo. Yo soy la perfecta armonía en mis cuerpos físico, etérico, mental y emocional. Yo soy la serenidad de Dios que me guía y actúa por mí en cualquier situación difícil. Yo soy la suprema e inteligente actividad de mi mente y mi corazón. Yo soy el poder actuante que realiza todo cuanto yo desee. Así es ya, hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén. Bueno, pues hecho esto, vamos a seguir adelante y vamos a continuar con todos nuestros conceptos como hemos mencionado. Vamos adelante, vamos a iniciar. Bueno, decíamos que el tema de la clase de hoy, que es la número 2, es ¿qué es la reencarnación? Y el objetivo es que ustedes conozcan cuáles son las distintas ideologías que existen respecto a la reencarnación y cómo es que se eliminó del cristianismo y sobre todo del catolicismo. Bueno, para iniciar, vamos a leer del diccionario de Wikipedia, así brevemente, qué es la reencarnación. Y nos dice Wikipedia que la reencarnación es el inicio de la edad moderna. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos. Uno de ellos es metempsicosis, que viene del término griego meta. Otro es transmigración, o sea, migrar a través. Otro es reencarnación, o sea, volver a encarnar. Y renacimiento, volver a nacer. Dice Wikipedia, todos estos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrena, hasta alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia más alto. El mismo fenómeno, pero sin la creencia en un alma o espíritu, es la metempsomatosis, que viene de meta, y soma, que es cuerpo, o sea, somatizarse en un cuerpo. Polingenesia o polingenesis,
polingenesis, procede del latín, que es nuevo, o génesis, que es nacer. La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad, en la mayoría de las religiones orientales, como es el hinduismo, el budismo, el taoísmo, y también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente más evolucionada, ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeocristianas, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Son prácticamente las únicas que no contemplan, pero han permanecido bajo la forma de diversas herejías y posturas no oficiales. Ok, abramos la toma. Bueno, resulta que sí, efectivamente, dentro de la ideología hinduista, el brahmanismo, el budismo es heredero de todas estas religiones. En la India existen de religiones dentro de lo que es el brahmanismo y el hinduismo, pero cantidades enormes de religiones, ¿eh? O sea, casi cada quien tiene una religión y su propio Dios, aunque, bueno, pues dentro de sus religiones existe la prevalencia precisamente de Krishna, de Kali Yuga, etc. Bueno, no es nuestro tema. Dentro del budismo existe la energía y la creencia en el universo y la eternidad, mas no se tiene una divinidad en sí definida como un dios. O sea, no hay. El budismo casi que se refiere a lo que es la naturaleza, ¿sí? Y obedece a la naturaleza, a las leyes de la naturaleza. Bueno, el sintoísmo y el taoísmo más o menos van por la misma, porque descienden del mismo origen, pero no mencionan a la existencia de una divinidad, o sea, no mencionan a la existencia de Dios. Y las religiones, pero ellos, todos ellos, sí creen en el ciclo de reencarnaciones, ¿sí? A lo cual, por ejemplo, pues aquí tenemos esta imagen. Vamos a irnos por imágenes y yo salgo de cuadro, ¿vale? Ustedes concéntrense en las imágenes. Bueno, el caso está de que el sintoísmo, el taoísmo, el budismo, el hinduismo, el brahmanismo en sí, son religiones. En el caso del taoísmo, el taoísmo, el budismo en sí, no contemplan la existencia de una divinidad, pero en el caso del hinduismo, que sí creen en múltiples dioses, lo que principalmente tienen como base para sus religiones es precisamente la existencia de la reencarnación. Y es el hecho de que ellos mencionan que existe un ciclo que nosotros debemos cumplir precisamente para que nos podamos iluminar. Y este ciclo es el mismo que se tiene como base para la teoría de la reencarnación precisamente en todas y cada una de las religiones que creen en esto. Aunque debemos de tomar en sí al budismo, al taoísmo y al sintoísmo como filosofías, no tanto como religiones, porque no pueden ser consideradas religiones y de hecho no se consideran una religión ellos mismos, porque no están creyendo en un Dios, no creen en un Dios, o sea, ellos creen, les decía, en una cuestión de la naturaleza, pero sí tienen incrustado dentro de sí la creencia de lo que es la reencarnación, porque igual que en el brahmanismo, igual que en el hinduismo, ellos aceptan y desarrollan el concepto
de que existe algo que se llama rueda de la vida o samsara, en la cual nosotros nacemos, crecemos, envejecemos, morimos y se inicia el ciclo nuevamente. Nacemos, crecemos, envejecemos, morimos y otra vez, una y otra y otra vez, una y otra y otra vez, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Pero el motivo por el cual nosotros estamos metidos en este círculo que se llama samsara es precisamente porque nosotros tenemos que vivir tantas ocasiones como sea necesario hasta que aprendamos de todo tipo de emociones, o sea, hasta que hayamos aprendido de todo tipo de emociones. Y por lo tanto, si nosotros vivimos y aprendemos de todo tipo de emociones, entonces llegará el momento en que esto se va a romper. Y vámonos. Se consigue la iluminación. Y eso es precisamente a lo que se refiere. O sea, todas las ideologías que están aquí plasmadas dentro de lo que es el hinduismo y el brahmanismo, déjenlo acerco un poco más para que lo vean más claro, ¿sí? Todas estas imágenes que tenemos aquí es precisamente a lo que se refiere dentro del brahmanismo y del hinduismo. Se refiere a todo el tipo de reinos que nosotros vamos a tener acceso una vez que nosotros nos hayamos iluminado. Pero para que nosotros nos hayamos iluminado tenemos que haber aprendido de todo, ¿sí? Y como no hemos aprendido de todo, pues estamos metidos precisamente en este ciclo, en el samsara, ¿sí? Estamos metidos en el samsara. Entonces, para que nosotros verdaderamente podamos liberarnos de esto, tenemos que haber pagado, así lo voy a manejar con esos conceptos antiguos, tenemos que haber pagado todas las que debemos, o sea, tenemos que haber terminado de pagar el karma que se nos va generando de todas las supuestas faltas que nosotros hemos llegado a tener. Pero la situación está de que el karma en sí no son las deudas de todas las cosas malas que hemos llegado a hacer, sino es el cúmulo de los aprendizajes no asimilados. O sea, no lo aprendiste, tienes que regresar. No lo aprendiste, tienes que reencarnar. No lo aprendiste, tienes que repetir. O sea, hagan de cuenta que nosotros reprobamos el curso y tenemos que volverlo a vivir. Entonces, para que nosotros nos podamos iluminar verdaderamente, pues tenemos que haber aprendido de todo y tenemos que haber vivido de todo y tenemos que haber transcurrido de todo. Esto es el motivo principal por el cual nosotros nos encontramos aquí. Ahora, para que nosotros entremos en esto, precisamente, tenemos que haber pasado o procedido de lugares de los cuales ustedes ni siquiera tendrían una idea, de no ser por el hecho de que estamos aquí y que hemos estado observando a través de nuestra ciencia y a través de nuestros efectos físicos, tratando de contestarnos una pregunta: ¿en dónde estamos? ¿Y por qué estamos aquí? Nosotros nos encontramos en un plano físico que es lo más denso de la materia. Esto es energía. Perdón, es lo más denso de la energía. La materia en sí es lo más denso de la energía. Esto es energía pura. Y nosotros procedemos precisamente de la energía. Pero en el ámbito de la quinta dimensión, nosotros somos espíritu. Nosotros somos espíritu. Y por lo tanto, siendo espíritus, nosotros lo que hacemos es precisamente ocupar cuerpos físicos para venir y adquirir experiencias terrenales. O sea, no somos un cuerpo
No somos un cuerpo viviendo una experiencia espiritual, no, somos espíritus viviendo una experiencia terrenal. Espero que me estén entendiendo. O sea, nosotros en realidad no somos este cuerpo que estamos ocupando. Este cuerpo que estamos ocupando en realidad es simple y sencillamente un vehículo que más adelante estaré explicando por qué tenemos este vehículo. ¿Sí? Es un vehículo que nosotros ocupamos para tener la experiencia que venimos a aprender. Y una vez que se ha adquirido esa experiencia, nosotros regresamos al ámbito espiritual nuevamente, ¿sí? Y ahí en el ámbito espiritual, nosotros lo que vamos a hacer es que precisamente vamos a revisar qué fue lo que aprendimos, ¿sí? ¿Qué fue lo que aprendimos? Pero bueno, no adelantemos cosas. Entonces, resulta que la entidad espiritual selecciona senderos de destino intencional y los crea de una manera lineal. O sea, nosotros que somos esas entidades seleccionamos los senderos a través de los cuales nosotros vamos a movernos. Y vamos a crear de manera lineal todos estos eventos que nosotros queremos vivir, con o sin ayuda. Con o sin ayuda, quiero ser bien claro. Hay personas que sí reciben muchísima ayuda de unos seres que están a su lado toda la vida, toda la existencia, que se llaman guías espirituales. Ya hablaremos de ellos. Y entonces nos esforzamos por encontrar soluciones que nadie quiere vivir en medio de un castigo, ¿sí? Este reino se llama... no sé, o sea, unos le dicen infierno, otros le llaman purgatorio, etc. Pero en realidad lo vivimos todos en forma de asuntos pesados y sin resolver o inconclusos. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita en forma colectiva. Lo que estamos viviendo ahorita en forma colectiva. ¿Sí? ¿Creen ustedes que esto haya sido algo natural? ¿Creen ustedes que esto haya sido algo sembrado? ¿Creen ustedes que esto haya sido algo porque alguien es muy malévolo y etcétera? Todo eso tiene que existir como un mecanismo para que nosotros adquiramos los conocimientos, las experiencias de todo lo que estamos aprendiendo. Lo que está sucediendo allá afuera, en este momento a manera colectiva, es una decisión colectiva que tomamos entre todos porque era algo que nosotros no conocíamos. Si está sucediendo en este momento es porque precisamente, y suena algo así como que ustedes me van a decir, maestro, no, eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Bueno, antes de explicarlo, quiero decirles algo. La lógica que se utiliza en el ámbito espiritual no cabe en la lógica de tercera dimensión, ¿eh? La lógica de la tercera dimensión es la sobrevivencia a costa de lo que sea. De verdad, en serio, esa es la lógica de la tercera dimensión. Y los mecanismos que utiliza precisamente para sobrevivir la vida en la tercera dimensión es precisamente el libre albedrío y el uso del sentido común. El libre albedrío y el uso del sentido común me dictaminan que yo lo que tengo que hacer es vivir de la manera más adecuada sin meterme en peligros que pongan en riesgo mi existencia. O sea, el chiste de la tercera dimensión, según supuestamente dentro de su lógica, es la sobrevivencia. O sea, ¿tengo hambre? El hambre me puede matar. Pues tengo que comer. ¿Y cómo? Tengo que respirar, porque si no respiro, me asfixio. Tengo que responder a las agresiones que me hacen, porque si no, pues me pueden matar.
Tengo que tener mucho cuidado porque si me atropellan, si no pongo cuidado y cuando voy caminando en la calle y me atropellan, me pueden matar. Tengo que tener mucho cuidado cuando voy conduciendo porque si no, pues, me puedo estrellar y me puedo matar. Si me veo envuelto en una guerra, tengo que pues luchar para que no me maten, ¿sí? Y matar a los demás porque me pueden matar. Y así sucesivamente muchas cosas. Por ejemplo, eh, dentro del ámbito espiritual, todo el mundo piensa que el ámbito espiritual es paz, cordura, felicidad, tranquilidad, etcétera. No, resulta que el ser humano, como es la punta del iceberg, como es la cúspide de la pirámide, no tiene, ¿cómo les diré?, enemigos naturales, más que él mismo, ¿sí? Entonces, para controlar, inclusive me voy a escuchar feo, para controlar el nivel de población, el ser humano se ha visto envuelto en un mecanismo que se generó para eliminar el exceso de población, que es la guerra. Pero para que la guerra exista, debe tener una alimentación especial de sentimientos y emociones muy frustrantes, ¿sí? Como son la envidia, la codicia, la ambición, etcétera. Todo ese tipo de cosas que se generan no solamente a nivel individual, se generan a nivel colectivo, a nivel población, a nivel comunidad, a nivel nación, a nivel internacional, a nivel mundial. Y mientras más grande sea, o sea, mientras más terreno abarque, más gente se ve involucrada y por lo tanto más potencia tiene esos sentimientos. ¿Por qué? Se genera principalmente en zonas donde hay alto grado de densidad de población. O sea, una nación que es pequeña y que tiene poca población y que tiene los suficientes recursos para sobrevivir por sí mismo, o sea, como es la agricultura, la ganadería, etcétera, ¿sí? Esa nación jamás se va a interesar en estar envidiando a nadie. ¿Por qué? Porque son pocos y no necesitan mucho para sobrevivir y lo que tienen les genera una gran riqueza, ¿sí? Pero hay naciones que son grandes, que son muy pobladas, ¿sí? Y por lo tanto los recursos no les alcanzan y la gran mayoría de la gente está dentro de la pobreza, dentro de la carencia, etcétera, y no tienen a veces ni siquiera para comer, como es el caso de la India, el caso de China, el caso de varias naciones en África que tienen exceso de población y no tienen absolutamente nada con qué atender a su población, etcétera. Entonces surgen rivalidades, surgen envidias, surgen codicias, etcétera, ¿sí? Y se eliminan, como en el caso de África, por ejemplo, que se eliminan entre comunidades, que los Watusi contra los Nombuti, etcétera. Ah, porque tú eres de aquella tribu, pues a mí me caes gordo y te voy a eliminar porque pues, estás invadiendo mi territorio y yo necesito este territorio para... Y así sucesivamente, entonces ahí se arma la guerra. O por ejemplo Israel que no es tragado por los árabes para nada, porque Israel fue generado por un señor que se llamaba Abraham, y Abraham tuvo dos hijos, de los cuales al hijo mayor, no primogénito, sino al hijo mayor obtenido fuera de lo que era su matrimonio en realidad, y que se llamaba Ismael, lo desterró y entonces ese hijo fundó una raza que se llaman los árabes y como le guardaba mucho rencor, odio y resentimiento a su propio padre porque lo desterró de su tierra y lo mandó a la pobreza, a la ignominia, a la indigencia, ¿sí? Y él se tuvo que abrir camino y todo, pues, le guardó mucho rencor y entonces ese rencor lo dejó sembrado en la raza árabe y entonces los árabes pues odian a los judíos,
¿sí? Odian a los judíos porque pues, ellos son hijos de Ismael y Ismael fue desterrado por Abraham y entonces pues no le dio lo que le tenía que dar y pues eso se le quedó. Entonces los árabes siempre han envidiado mucho a los judíos, ¿sí? Siempre los han odiado, siempre los han codiciado, etcétera, y siempre han tratado de borrarlos, nunca han podido, pero se guarda un equilibrio, pero existe ese enfrentamiento y ahí hay guerra. En el caso, por ejemplo, de no sé, Corea del Norte, Corea del Sur, etcétera. Todas las guerras están generadas precisamente por la codicia, la envidia, etcétera, ¿sí? Pero más que nada es ocasionado precisamente por el exceso de población en algunos países, que es donde más abunda eso. Y por lo tanto, pues esos sentimientos afloran y esos ocasionan que precisamente se accione el mecanismo que regula la población, que es la guerra. Pero desgraciadamente hoy en día la población ya excedió muchísimo precisamente al mecanismo de la guerra. Ya no se puede armar una guerra para matar miles de millones de seres humanos que ya están de sobrepoblación aquí. Este planeta tenía una capacidad de población máxima de 2.000 millones de seres humanos. Ya somos casi 8.000. ¿Qué vamos a hacer el resto de 6.000 millones de seres humanos que estamos de más? O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, entonces se toman acuerdos a nivel espiritual que, repito, la lógica del ámbito espiritual no corresponde o no checa con el ámbito de la lógica material de tercera dimensión. Entonces, yo sé que va a sonar así como que, ay, no te pasa. O sea, ¿quién voluntariamente se va a andar sometiendo a que lo eliminen en una guerra? ¿O quién voluntariamente se va a andar sometiendo a que lo eliminen en una pandemia? ¿Sí? Ese tipo de mecanismos los escogen personas, bueno, espíritus que tienen muchísimo karma, o sea, muchísimas lecciones no asimiladas, pero que ya las quieren pagar en una sola exhibición. Entonces, se ofrecen en sacrificio espiritualmente hablando, o sea, conscientemente aquí como cuerpo, como persona, no lo van a saber. No lo saben, porque si lo supieran no lo harían. ¿Por qué? Porque, repito, la lógica de la tercera dimensión es la sobrevivencia. ¿Quién en su sano juicio va a andar escogiendo morir en una pandemia, o morir en una guerra, o morir en un asalto, o morir en un bombazo, en un atentado, o morir en un accidente? O sea, más sin embargo, en el ámbito espiritual sí, efectivamente todos escogemos cómo tenemos que trascender. Entendamos que la muerte en sí es un estado de transición, o sea, de trascender del estado físico hacia el estado espiritual. La muerte como tal que teníamos en mente, que es la dejar de existir y el borrar, no existe. Todos estamos ocupando vehículos, ¿sí?, que necesitábamos para adquirir las experiencias terrenales. Una vez que hemos terminado de adquirir la experiencia a la que venimos, ¿sí?, nos retiramos y ese proceso se llama precisamente muerte, pero en realidad es un proceso de trascender, o sea, volver a nacer, pero regresando al ámbito espiritual, en donde volvemos a ser nosotros mismos. Y por lo tanto, la reencarnación es el proceso en el que estamos metidos, ¿sí?, para estar viniendo y seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo más y más y más y más cosas. Cuando una persona ya ha vivido de todo, en muchísimas encarnaciones, bueno, pues entonces esa personita ya no tiene la necesidad de regresar, o sea, ya no tiene la necesidad de renacer, reencarnar, ya no tiene la necesidad de volverse a materializar. Se convierte en un ser, pues ya más allá,
de lo que nosotros todavía somos, ¿sí? Y existen muchas actividades después, pero muchas actividades después cuando ya se ha aprendido de todo. Uh-huh. Entonces, este mecanismo está en marcha siempre, es una rueda, ¿sí? Es una rueda. Y estar en el ámbito espiritual, eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar para podernos quedar allá. Uh-huh. Estar viniendo aquí a solucionar ecuaciones kármicas con muchas personas con las cuales tuvimos algún problema en alguna existencia anterior es algo necesarísimo porque esa persona también está atorada, ¿sí? Ahora, desgraciadamente para nosotros hay personas que tienen que hacer cierto tipo de cosas para poder nosotros aprender de lo que ellos están desarrollando o realizando. Y muchas de esas acciones a ellos los compromete muchísimo porque esas acciones a ellos les generan karmas, ¿sí? Les generan karmas. Y es porque todos necesitamos de todos para aprender de todo. Uh-huh. ¿A qué me refiero? En el ámbito espiritual todos somos hermanos, todos somos iguales, etc. Pero hay algunos que tienen más conocimientos que otros, ¿sí? Y por lo tanto, esos algunos muchas ocasiones se prestan a hacer cierto tipo de papeles muy crueles dentro de nuestra vida. Por decir, ¿qué tal el hecho de que ustedes fueran en un momento dado hijos de una madre golpeadora? Por decir. O que fuesen mujeres y que fueran hijas de un violador y que abusara de ellas. O sea, quien juega ese papel rudo, cruel, en contra de nosotros, es una persona que espiritualmente estuvo consciente de que a él le va a generar un karma, de que a él le va a generar un problema, de que a él aparentemente le va a generar un atraso, aparentemente, ¿sí? Si esto lo bien vemos todavía con la influencia de no influenza, influencia de una lógica de la tercera dimensión. O sea, ser un violador o un asesino aquí en la tercera dimensión es algo de lo peor que puede llegar a existir, ¿sí? La pederastia es uno de los delitos más asquerosos que pueden existir de acuerdo a la ley, ¿sí? Mas, sin embargo, ¿por qué existe? En primer lugar, hay una filosofía que se llama Ho'oponopono, que procede de las islas Hawái, en donde dice que nadie te hace daño, nadie te ocasiona ningún daño, de verdad que no. Por peor que se porten contigo, lo único que están haciendo es regresarte lo que ellos ya recibieron de ti en alguna existencia anterior, si no es que en esta. Uh-huh. O sea, aquel que te ocasiona un daño es porque precisamente ya se la aplicaste en esta o en alguna vida anterior de una o de otra forma. Entonces no te quejes de esa persona, porque a final de cuentas lo único que está haciendo es enseñarte lo que tú ya le enseñaste. Hay personas que en nuestra vida son muy, pero muy positivas y por lo tanto esas personas adquirieron los papeles de ser de los mejores maestros que puede haber en el lado positivo, porque nos enseñan lo que es la bondad, lo que es... Pero ¿sabían ustedes que el ser bondadoso, el que ser cariñoso, el que ser compasivo, el que ser, no sé, todo ese tipo de virtudes buena onda, los mejores aprendizajes vienen de las personas que peor nos tratan, porque nos enseñan lo que no debemos nosotros de ser? Y no niego que hay encarnaciones en las cuales nosotros hemos sido eso,
eso que nos están haciendo ahora, aparentemente así que son malévolos, son mala onda, son, en fin, existen muchísimas palabras que no puedo decir aquí ante la cámara, ¿sí? Pero que en realidad lo único que están haciendo es regresarnos lo que ya les hicimos. Así de sencillo y de fácil. Nos están regresando lo que ya les hicimos. Pero esto que nos están haciendo es mediante acuerdos previos a nuestra encarnación. Con todos hemos firmado contratos espirituales y nadie se raja. Nadie. Los que se llegan a rajar son aquellos que se suicidan, pero el suicidio está... No se la acaban. Espiritualmente hablando, no se la acaban, ¿sí? El suicidio es el único acto que está castigadísimo espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque deja truncas a las personas que ya tenían un contrato firmado con ellas para que aprendieran una cantidad X de cosas, de situaciones, de etcétera, ya sea buenas o malas, ¿sí? Pero había un contrato firmado que no se cumple porque se quitaron la vida. Entonces, lo menos aconsejable, de verdad, y me llamó mucho la atención esta mañana un meme que decía, de palabras, no de imágenes, de palabras, que decía, ¿me pueden explicar por qué es tan malo el suicidio? Tenía cerca de 800 comentarios distintos explicándole por qué es malo el suicidio. Y yo a ustedes se los comento así rapidísimamente porque es bien fácil. Si tú te suicidas, o sea, si tú te autoeliminas la vida, ¿sí? Estás cometiendo un acto de desobediencia de contratos con las personas que estaban esperando tener cierto tipo de acciones en su vida contigo como maestro o contigo como alumno. Entonces, si eres el alumno, no recibiste los aprendizajes porque no dejaste que el maestro actuara. Y si tú eres el maestro, pues dejaste a muchos sin la enseñanza que tú les tenías que haber dado. Entonces, esto es penadísimo a nivel espiritual porque se tienen que perder el tiempo que solamente existe aquí en la tercera dimensión, ¿sí? El tiempo, que a nivel espiritual no existe el tiempo, ¿sí? Y que por lo tanto, pues, podremos pasarnos la eternidad en las nuevas oportunidades una y otra y otra y otra vez hasta que vivas lo que tenías que vivir sin que te arrepientas. O sea, puedes en un momento dado tomar la decisión del suicidio en varias ocasiones, pero esas decisiones son pesadísimas porque para encarnaciones posteriores ya no puedes escoger qué es lo que quieres vivir, cómo lo quieres aprender, cómo lo quieres vivir. Entonces, al no poder, ellos te imponen otra vez lo que ya habías escogido. Y lo tienes que vivir. Y lo tienes que vivir a fuerza, a chaleco, ¿sí? O sea, y con las mismas personas y las mismas situaciones. Pa' camar, ¿sí? No te puedes rajar. Ahí sí no se vale que te rajes. Porque si te rajas, te va peor. Y entonces, ¿por qué tienes que estar viviendo las mismas situaciones una y otra y otra y otra vez, vida tras vida, ¿sí? Sin ninguna necesidad de estar repitiendo eso a cada rato. Si no tienes ninguna necesidad, pues no lo hagas. Termina de vivir ya lo que tienes que vivir. Y el día que hayas escogido tú como el punto cúspide para que te retires hacia el ámbito espiritual, ya llegará. Ya llegará. Vía de mientras, goza tus emociones. Nos decían a nosotros cuando estudiábamos metafísica, goza tus emociones, papito, mamita, ¿sí? Goza tus emociones, no te rajes. Éntrale duro y macizo, ¿sí? Si te rajas ahorita, de todos modos, lo vas a tener que volver a vivir. ¿Y por qué tener que volver a vivir? Y lo vas a vivir otra vez igual con las mismas personas.
¿Sabes el gran atraso que le ocasionas a todos los demás con tu decisión de quitarte la vida? Caray, o sea, no lo hagas. Pero bueno, ok, ya hablaremos posteriormente de todo esto más ampliamente. Pero bueno, el caso está de que muchos de nosotros nos podemos llegar a preguntar por qué no está incluido el tema de la reencarnación dentro del ámbito occidental. O sea, todas las religiones descendentes del cristianismo, y ya no tanto del cristianismo, sino del judaísmo, en sí, como es precisamente el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, y dentro del cristianismo el catolicismo, los metodistas, los adventistas, ¿por qué todos en el mundo occidental dejaron de creer en la reencarnación? ¿Me pueden creer que fue la decisión de un solo hombre? ¿Mm? Había una vez un papa que se llamaba Vigilio. Creo que hablé de él la semana pasada. Un papa que se llamaba Vigilio, que fue sometido a una tortura increíble para que dictaminara que la reencarnación no existe. Uh-huh. Y él no aceptó. Él no lo aceptó porque dijo: no puedo dejar de lado las enseñanzas de Jesús, que nos envió a través de nuestro maestro Orígenes, el cual no figura en la Biblia en ninguno de los evangelios y ni siquiera en el libro de los Hechos de los Apóstoles no figura. Entonces se aprovecharon, y no figura no porque no haya existido, sino porque cuando se escribió el Nuevo Testamento se escribió todo, o bueno, se conjuntó todo con los escritos originales. Y los escritos originales sí hablaban de Orígenes, sí hablaban de Jesús en sus viajes, etc. Pero llegó el momento en que este emperador romano que sometió a Vigilio obligó a todos los obispos a firmar un edicto en el cual la reencarnación fue elevada al grado de anatema, o sea, de pecado mortal si creías en él, o bueno, en ella, de pecado mortal, y que por lo tanto tenías que ser condenado a muerte por herejía. Hubo mucha gente que no lo creyó en aquel entonces cuando se dictaminó este edicto, ¿sí? No lo creyó, y como no lo creyeron, este emperador, ¿sí?, romano, fue el último emperador romano, nada más se pasó a cuchillo a 50,000 gentes en una semana en el Coliseo de Constantinopla. Entonces ya se imaginarán todos los demás que vivían en el Imperio Romano lo que pensaron: oigan, no, es que no, a ver, ¿qué es lo que ahora hay que creer? A ver, díganos qué es lo que ahora hay que creer. Y ya se empezó a regar esa modificación en el Nuevo Testamento, pero no solamente ahí, sino también en el ámbito judío, ¿sí? Se hizo esa modificación porque también se presionó al Sanedrín para que efectivamente dictaminara la eliminación de la creencia en la reencarnación. Y por lo tanto, pues he ahí que ni el judaísmo, ni el cristianismo con todas sus variantes, ni el islamismo creen en la reencarnación, porque este emperador romano, ¿sí?,
simple y sencillamente ordenó que eso dejara de existir y se dejara de creer, nada más por influencia de su mujer. O sea, ¿se pueden ustedes imaginar cuánta influencia tenía su mujer en él? ¿Se pueden ustedes imaginar eso? Bueno, pues precisamente eso es lo que ocasionó que desde el año 380, algo así, 380, dejen localizo la fecha exacta, ahorita se las doy. No, en el año 543. Y este cuate, este emperador se llamaba Justiniano, que de justo no tenía absolutamente nada, 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 ¿sí? Justiniano fue el que ordenó que se dejara de lado la creencia en la reencarnación. Entonces, sin ni siquiera haber explicado en qué consistía la reencarnación, la eliminaron. Jamás la entendieron. A pesar de que la mayoría de la filosofía que nosotros tenemos procede del conocimiento egipcio y del conocimiento griego, que ellos sí creían en la reencarnación, ¿sí? Pues no, se eliminó y al final de cuentas, perdón de la expresión, pinche Justiniano seguía creyendo en el sol como un dios. Imagínense el atraso. O sea, sucedió lo mismo que con Constantino, supuestamente el primer papa, supuestamente el primer emperador romano que permitió que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial, etcétera. Si a final de cuentas fue un político. Y lo estoy mencionando porque pues me pidieron que lo mencionara. No por otra cosa, ¿sí? A final de cuentas, fue un político. Un político muy hábil, ¿sí? Supo manipular a todos los que eran los líderes cristianos en aquel entonces y les hizo sentir poderosos. Y como se sintieron con poder, pues empezaron a dominar a todos los que consideraron disque paganos, ¿sí? Pero pues Constantino mismo nunca dejó de creer en el sol como el dios. Y obviamente Justiniano en el año 543 tampoco había dejado de creer en el sol como un dios. Él no creía en el cristianismo, ¿sí? Él no creía en el cristianismo, pero lo utilizaba, lo usaba, ¿sí? Para sus propios fines. Entonces, lo borra. Citó a un segundo concilio ecuménico en este año de 543, ahí en Constantinopla, ¿sí? Y como precisamente Vigilio no aceptaba modificar el Nuevo Testamento y ni mucho menos el Antiguo, porque el Antiguo quienes lo tenían que modificar eran precisamente los judíos, pues él dijo: no, yo no lo hago. Pues terminaron haciéndolo por él y por ahí de los sucesores de Vigilio, incluyendo a Gregorio el Grande, que gobernó, o bueno, que estuvo a la cabeza de la iglesia por ahí del 590 en adelante, se ocuparon de efectivamente eliminar cualquier vestigio de lo que era la reencarnación dentro de lo que era el Nuevo Testamento, y el Sanedrín judío se encargó de eliminar todo eso del Antiguo Testamento, de la Torá. Por eso ni judíos ni cristianos creemos abiertamente en la reencarnación por cuestiones religiosas, pero los que hemos ido obteniendo evidencia científica hoy en día ya es otra cosa. Ni estamos cometiendo un pecado porque a nosotros ese pecado ya saben, ¿sí? Porque eso del anatema, bueno, pues si a Galileo Galilei hace unas cuantas décadas Juan Pablo II apenas lo perdonó y lo exoneró, siendo que ya Galileo ya quién sabe cuántos siglos lleva de muerto y apenas hasta ahorita lo exonera, ¿sí?
¿Qué nos podemos esperar en un momento dado? ¿Cuántos años más tienen que pasar para que estos obispos que acompañaban a Vigilio, pues se les antojara no hacer la eliminación de la reencarnación como una ideología dentro del cristianismo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder perdonar a Orígenes, por ejemplo, si ni siquiera lo dejaron dentro de lo que es el Nuevo Testamento? Para nada lo mencionan. ¿Dónde está Orígenes? Ajá. Lo que nunca se imaginaron es de que de todo eso, de todos estos documentos, iba a quedar una copia por ahí regada. Ajá. Y que tarde que temprano tenía que salir a la luz. Y efectivamente, pues hubo muchos documentos que se encontraron tanto ahí en los rollos del Qumran, como en otra excavación en un pueblito que está ahí entre las fronteras de Egipto y Libia, ¿sí? En donde se encontraron más rollos y mucho más importantes y más informativos que los rollos del Qumran. Entonces todo esto vino a dar precisamente con el hecho de que los cristianos dejaran de creer en la reencarnación, y por lo tanto, pues a nosotros, 1500 años después, ¿cómo se nos puede ocurrir que el cristianismo en realidad estaba metido en la cuestión de la reencarnación y le dejaron solamente la resurrección? O sea, yo como espíritu trasciendo y voy a regresar aquí cuando Jesús venga, o Dios venga, y haga el juicio final. ¿Cómo voy a utilizar un cuerpo que ya no existe? Bueno, no es el cuerpo, es la esencia. Miren, el ejemplo más claro acerca de lo que es la resurrección en un momento dado es el mismo Jesús. Jesús tuvo una misión muy importante, muy importante. Esa misión era hacer que todos los que estaban atrapados en la cuarta dimensión, que se conoce como el Santísimo Purgatorio, ¿sí?, avanzaran hacia la luz. ¿Por qué? Porque él era la misma luz entrando precisamente hacia esa zona oscura. Y digo que es una zona oscura porque así la describen las personas que han dado su testimonio, ¿sí?, mediante la hipnosis o mediante el testimonial que dan las personas que tienen un fenómeno de casi muerte. Ya les explicaré eso, ¿sí? No coman ansias. Entonces Jesús entró a ese lugar que estaba lleno de oscuridad y donde estaban atrapados todos los seres que no querían avanzar a la luz, y les dijo: ¿cómo de que no van a avanzar a la luz? Órale, en el nombre de Dios se los ordeno y avancen hacia la luz. Y órale, no que no, y avanzaron hacia la luz, ¿sí? Entonces él vació toda la cuarta dimensión de seres que estaban ahí atorados, y ya se removieron y se fueron hacia la luz, hacia la quinta dimensión. Y bueno, ok. Pero para cuando él regresó y se llevara a cabo la susodicha resurrección, el cuerpo ya no existía. ¿En dónde se encarnaba? ¿En dónde se metía? Ya el cuerpo ya se había extinto. ¿Por qué? Porque cuando él se fue a la cuarta dimensión, el cuerpo no resistió el embate energético en el cual se metió, porque pues, es pura radiación. Eso ya está estudiado con la física cuántica. Es un proceso, la eliminación de un cuerpo, ¿sí?, cuando trasciende y que el espíritu se va a quién sabe dónde, o trasciende, ¿sí? Bueno, pues ese cuerpo ya no funciona, aparentemente, a menos que regrese casi de inmediato. Y ese casi de inmediato es una cuestión de minutos, no de horas, de minutos, porque el cerebro no puede estar sin irrigación sanguínea, porque si no,
pues ese cuerpo, ese cerebro deja de funcionar. Entonces, en cuestión de minutos tiene que sobrevivir o regresar y despertar una persona que ha vivido el fenómeno de casi muerte, y que eso se podría interpretar como la primera versión de lo que es una resurrección. Pero para cuando Jesús entró, como su sublimación había sido demasiado poderosa, excesivamente poderosa, de su trascendencia hacia el ámbito de la oscuridad, el cuerpo se desintegró, se esfumó. No había cuerpo al cual volverse a meter cuando regresó. Entonces él tuvo que proyectar una imagen de lo que él fue como cuerpo. Cuando lo encuentra María Magdalena chilloteando, se han robado a mi maestro, no saben dónde está mi maestro, quién se ha llevado a mi maestro, que no es que... Se encuentra a Jesús y le pregunta: ¿usted vio quién se llevó el cadáver de mi maestro? No la estaba tocando y no se dejó tocar para nada. Le preguntó: ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Es que se robaron el cuerpo de mi maestro. ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Y entonces ella volteó y ya fue cuando lo reconoció. Maestro, estás aquí, estás vivo. Y lo iba a tocar, le iba a agarrar la mano para besársela y abrazarlo, y le dijo: no, detente, no puedes tocarme, porque aún no he subido al Padre. O sea, la imagen que estaba emitiendo era un holograma susceptible de corrupción. Entonces, para evitar la corrupción, él no se dejó tocar, para nada, y nunca se dejó tocar. ¿Por qué? Porque lo que veían de Jesús era el holograma que él emitía de su conciencia, ¿sí? Y no hay conciencia más elevada en esta época que la de Jesús. Ay, qué lástima. Llamaron por teléfono, se queda la llamada perdida. Ya la regresaré. Bueno, entonces, resulta que sí, efectivamente, eso es la resurrección. Jesús resucitó. Pero si Jesús mismo no se pudo meter en su propio cuerpo, ¿qué va a suceder con nosotros? Si fuera nada más la pura resurrección, ¿en dónde nos vamos a meter? Bueno, si fuera la pura resurrección lo que existe y no la reencarnación, entiendan el mecanismo. Vamos a proyectar la imagen de nuestra conciencia y vamos a reaparecer como lo que somos ahorita, pero no corpóreamente un cuerpo físico, sino holográficamente una imagen de lo que fuimos, porque eso es lo que va a proyectar nuestra conciencia, ¿sí? Ese sería el mecanismo, pero la pregunta es: ¿una sola vida es suficiente para que aprendamos? ¿Ustedes serían capaces? Nada más pregunto, ¿una sola vida les alcanzaría a ustedes para vivir todo tipo de emociones que existen en este planeta? De haber pasado por todo tipo de sufrimientos, por todo tipo de sufrimientos como existen, ¿sí? ¿Una vida les alcanzaría? No, por favor, seamos lógicos. Una vida no alcanza para vivir todas las experiencias que se tienen que vivir. Así de fácil y sencillo se las pongo. No cabe en una sola vida el aprendizaje de todo. Para nada. Se tiene que haber vivido muchísimas veces, pero muchísimas veces, para poder aprender todas las emociones que existen y todo tipo de fenomenología que existe. No solamente la guerra, no solamente los asaltos, las violaciones, los homicidios, etc. No, también existen otro tipo de emociones,
emociones en las cuales nosotros podemos haber sido muy caritativos, muy dadivosos, muy etcétera, o existencias en las cuales vivimos una vida totalmente de indigente, o vidas en las cuales nosotros fuimos increíblemente ricos, o vidas donde fuimos grandes potentados, o líderes espirituales, o líderes políticos, o líderes económicos, o qué sé yo, cuántas cosas hay, ¿sí? Ya lo iremos platicando de cómo es que esto se decide a nivel espiritual. ¿Qué es lo que vamos a vivir? Se toma la decisión desde antes, de verdad, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a vivir? Pero a final de cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta idea existe en las religiones hinduistas, en las religiones orientales, uh-huh, en el budismo. ¿Y por qué acá no? Pues acá no existe, no porque no tuviéramos el concepto, sino porque lo quitaron y lo prohibieron. De hecho, todavía hoy en día, si a alguien de ustedes se le ocurre preguntarle a un padre católico o a un pastor evangelista o a, no sé, que tenga algo que ver en cuanto a lo que es, ¿cómo les diré? El poder de guiar a una cierta sección de la ciudadanía dentro del ámbito religioso judeo-cristiano. Si ustedes le preguntan, oiga, ¿qué onda con la reencarnación? En el caso de las ideologías descendientes netamente del cristianismo, les van a contestar, oye amigo, hablar de eso está prohibido. Como personas, a lo mejor igual y ahorita lo podemos hablar, pero date cuenta que yo soy sacerdote. Eso está prohibido. Es un anatema. Y antiguamente se condenaba con la ejecución en la hoguera, ¿eh? La Santísima Inquisición quemó a muchísima gente por seguir creyendo en la reencarnación, ¿sí? Y hasta que apareció el islamismo, no pensaron en otra cosa, sino en que si era real o no la reencarnación. Pero cuando apareció el islamismo, pues ya se tuvieron que olvidar de eso y dedicarse a combatir a otro tipo de ideología, ¿sí? Porque esa ideología lo que buscaba era destruir totalmente al cristianismo y al judaísmo. Uh-huh. Pero bueno, hasta el año 700 y algo apareció el islamismo por medio de Buda, por medio de Mahoma, ¿sí? Y pues así las cosas. Entonces, ¿cómo poder creer en algo que nos quitaron, que nos prohibieron? Nadie prohíbe algo si no es perjudicial, pero si hubiese sido perjudicial el creer en la reencarnación, ¿para quién era el problema? ¿A quién le perjudicaba? Hay que buscar eso. ¿A quién le perjudicaba el que existiese la reencarnación? ¿Sí? Bueno, pues esa es la situación aquí, ¿sí? ¿Ven esta imagen? ¿Ven esta imagen? Esta imagen va a ser la base de nuestra próxima clase. La casualidad y la coincidencia no existen. Esa va a ser la clase 3. Y el objetivo de esa clase va a ser que ustedes conozcan y entiendan lo que es la sincronicidad y de cómo es que la casualidad y la coincidencia no existen. No existen. Esta va a ser la imagen porque aquí tenemos reflejado una imagen
que se llama árbol de la vida, está parado sobre el árbol de la vida, y esto también igual es dentro de lo que es el judaísmo, algo que se conoce como el Merkabah, y el Merkabah es lo que utilizaron los atlantes, ni siquiera existían los judíos todavía, fue lo que utilizaron los atlantes para alcanzar su contacto con la divinidad. Entonces vamos a hablar acerca de todo eso. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de todo eso, y esta va a ser la imagen en la cual nos vamos a basar para explicar todo eso, ¿vale? Bueno, pues he ahí entonces el tema, la explicación de qué es la reencarnación, y también igual, pues iremos poco a poco desmadejando todo esto que es tan interesante, toda esta masa de ideas que existen alrededor de lo que es la reencarnación, pero no solamente es el hecho de mencionarlo como mencionarlo y ya, ahí va una teoría, no, desmenuzar todas las teorías que hay mediante los testimoniales que precisamente exponen el Dr. Newton, el Dr. Brian Weiss, etcétera, muchos otros, ¿sí? Acerca de lo que es la existencia de la vida entre una vida y otra, ¿sí? ¿Ok? Bueno, pues por hoy ha sido todo. Les agradezco mucho su asistencia, de verdad. Les recuerdo, déjenme sus comentarios, déjenme sus preguntas, déjenme sus dudas, para yo poder no solamente contestarles a través del WhatsApp o a través del YouTube, si dejan las opiniones ahí en el YouTube, no solamente a través de eso, sino utilizarla también igual para aclarar dudas de muchas otras personas que a lo mejor igual y tienen la misma duda, pero como decía Woody Allen, pero temían preguntar. Aquí en este curso no vamos a tener miedo de nada, ¿sale? Bueno, espero que se la pasen muy padre, muy bonito. Por vida de Dios, sean felices. Mi nombre es Genaro Rocha, soy su maestro de reencarnación. Les recuerdo los números telefónicos para que si ustedes requieren de alguna asistencia médica, desde el punto de vista de la medicina alternativa, son el 55 16 52 8709 o bien el 55 55 66 25 76 55 55 66 25 76. Pero si recibiste este video, quiere decir que estás en el WhatsApp, y a través del WhatsApp, si necesitas asistencia médica del tipo de la medicina alternativa, no dudes, llámame, de verdad estoy a tus órdenes. Gracias, mi nombre es Genaro Rocha, les deseo lo mejor durante esta semana. Sean felices por el amor de Dios. Gracias.